soy William Oquendo, tengo 36 años y desde muy temprana edad empecé con un trabajo artístico y cultural en el Centro Oriente de Bogotá, em, que fundamos en el año de 1999 y es la Corporación Cultural Atuey. Desde ahí, pues yo he crecido, me he mantenido, he disfrutado también del ejercicio que hemos venido haciendo en estos 21 años y del cual también pues me he formado como investigador, como un ser humano crítico también con las realidades que vivimos y demás. Básicamente, digamos, yo quisiera empezar a hablar de la necesidad de hablar de contextos, de los contextos sociales, los cuales también hemos empezado a diseñar un poco toda esta apuesta de trabajo y de acción social y comunitaria por mostrar, por develarla de alguna manera, por llamarla de alguna manera. Y parte de ese contexto, digamos que empieza a partir de un ejercicio que tiene que ver con posibilitar que la corporación Atuey empiece a adentrarse en reconocer la realidad en la que está viviendo, en la que está situando su trabajo cultural y artístico. La Corporación Cultural Atuey empezó siendo un ejercicio netamente de teatro, de grupo de teatro, y después nos hemos ido adentrando a otra serie de propuestas artísticas, de creación y de laboratorio experimental en la creación artística. Yo debo empezar diciendo también que, digamos, acá hay un contexto y es que en Colombia en los años 80, por no irme más lejos, pues se da todo un contexto de exacerbación de la violencia que deja entre finales de los 80 y principios de los 90 una suerte y un gran contexto de violación a los derechos humanos y que eso, digamos, pone sobre la mesa la discusión un poco de qué hacer frente a los daños irreparables que ha hecho las múltiples violaciones a los derechos humanos. Desde allí empieza a indagarse un poco el papel de cuál es ese papel de los movimientos sociales para las transformaciones y el desarrollo que permitan sobrepasar los estragos de las guerras y mejorar las condiciones de vida. ¿Mm? Y se le hace este encargo entonces a distintos sectores de la sociedad civil o lo que hemos llamado la sociedad civil. Pero digamos que esto presentó un problema y es que no se tuvo en cuenta el contexto. Eso quiere decir nuestras sociedades, digamos que basan sus relaciones de poder sobre la dominación de la propiedad del mercado y no tiene unas economías sólidas tampoco en nuestras comunidades, que lo expresa acá esta pintura de Osvaldo Guayasamín. ¿Mm? Y esta situación hace que se abran unas brechas, se amplíen las brechas sociales eh, y las comunidades van a tener entonces que empezar a organizarse para dar trámite y solucionar los conflictos de sus barrios, de sus veredas, etcétera, etcétera. Porque el contexto en ese plan universal, inclusive mundial, si se quiere, de expandir el desarrollo económico como una opción y una salida a la crisis humanitaria que se viene presentando en países con mucha pobreza, eh, pues digamos no se tiene en cuenta el contexto y hace que se abran muchísimo más esas brechas sociales. A finales de los 80 y a principios de los 90 y casi todos los 90 nacen una suerte de experiencias para bien nuestro en la sociedad colombiana,
que yo quiero mencionar y que empiezan a darle entrada al tema sobre el cual me han invitado a hablar, que es la necesidad de trabajar en red, de hacer con otros y de hacer con otras, de trabajar articuladamente y de hacer comunidad, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, yo quiero hablar de la Red Juvenil de Medellín, que es la que aparece aquí a su mano izquierda. La Red Juvenil de Medellín nace entre finales de los 80 y a principios de los 90 y es una apuesta de las y los jóvenes de la ciudad en contra de la guerra que se estaba viviendo en la ciudad de Medellín, que no ha cambiado, pero que en ese momento se vivía con una crudeza mucho más alta. Estaba en contra también de la militarización por la vida y por la objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio. Y un poco la imagen de la que se refleja acá con la red juvenil, pues digamos que habla de una situación de guerra que es urbana que ha estado viviendo la ciudad de Medellín durante varias décadas. Paralelo a eso, pues también nacen otras apuestas desde el teatro, por ejemplo, donde se junta la Red Colombiana de Teatro en Comunidad. La Red Colombiana de Teatro en Comunidad logra poner al teatro en la cúspide de poder hablar desde la comunidad y desde el teatro que se hace desde las comunidades empobrecidas de las periferias de las ciudades, cómo empieza el teatro a tener una posibilidad de recrear las historias, las cotidianidades, pero también de empezar a resolver en escena o a proponer en escena una suerte de diálogos con el público que van a permitir llevarse esas ideas a sus casas, a sus barrios, etcétera, etcétera. La Red Colombiana de Teatro en Comunidad, pues hoy cuenta con más de 15 grupos teatrales en todo el país y con varias experiencias, pero yo quiero anotar dos que conozco de cerca, que es el Encuentro Nacional de Teatro Joven en Medellín y el Encuentro de Teatro Comunitario en la barriada del Centro Oriente. El de Medellín es organizado por la Corporación Cultural Nuestra Gente y el de Bogotá por el colectivo teatral Luz de Luna, quienes son nuestros vecinos y con quienes trabajamos articuladamente y trabajamos de la mano desde hace 21 años que empezamos el trabajo. Luz de Luna está cumpliendo este año 30 años también de trabajo local en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Estas son algunas de las acciones entonces que yo debo empezar a nombrar y es, por ejemplo, articularnos hacia el 2006, por allá 2007, tuvimos la visita de Guache, hoy conocido como Guache, pero que en ese momento se hacía llamar Mefisto, con quienes empezamos a hacer una suerte de murales en el barrio, en la zona donde trabajamos, y que empieza a nombrar las paredes como un medio de comunicación también en nuestro barrio, para contar otras historias y para recrear también la cotidianidad. Eso en el marco del Festival de Arte y Paz, que es un festival que pretende ser una plataforma donde hagamos memoria constante y homenaje a distintos jóvenes de nuestros territorios que han sido asesinados por la violencia social. Desde allí desarrollamos procesos de acompañamiento psicosocial a distintas familias que han perdido a sus seres queridos, pero eso nos permite traer a relación otros artistas desde las artes plásticas, desde la música, desde el teatro, y poder empezar a significar desde el Festival de Arte y Paz que el territorio tiene la posibilidad de construir escenarios para la construcción de paz, de reconciliación. Pero digamos también hay algo muy importante y es que el festival también hace un reconocimiento a esas experiencias organizativas de nuestras comunidades, líderes y lideresas,
que han construido el barrio y a eso le hemos llamado las luchas barriales. Yo quiero traer esto a colación y hacer énfasis ahí porque, digamos, acá encontramos dos líneas, una que es la violencia social y la otra que es las luchas barriales, como ya lo había mencionado, pero que estas dos ponen en discusión una tensión con una mirada hegemónica de poder, ¿sí? Que de alguna manera todo el tiempo está segregando y todo el tiempo, digamos, está excluyendo a comunidades que casi siempre están en la periferia, o sea, que no, que rodean ese centro de poder que está ahí. Empezamos a indagar y a preguntarnos, a hacernos preguntas y a buscar respuestas frente a esas tensiones que se encuentran ahí entre las comunidades empobrecidas y un estado de cosas, que no es solamente el Estado, sino que también hay instituciones privadas y demás que de alguna manera no han sabido resolver esas tensiones, sino que por el contrario, lo que hemos encontrado es que hay una fragmentación del tejido social que se ve reflejada en las vulneraciones a los derechos humanos, la estigmatización a los barrios populares, a los jóvenes, y eso ha traído como consecuencia pues infinidades de guerras entre pandillas, entre bandas de los mismos barrios, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros y nosotras, por allá hacia empezando el siglo XXI, en el año 2003 por ahí, pues empezamos a juntarnos, a ver la necesidad que había de juntarnos con otros y otras. Estas son algunas de las actividades que ya sobre el 2000, la primera década del 2000, o sea, sobre el 2009 por ahí más o menos, empezamos a juntarnos en dos experiencias. Una que tiene que ver con la red de organizaciones de la zona alta de la localidad de Santa Fe, con el ánimo de resignificar la vida y el territorio. Eso quiere decir que en comunidad lo que hacemos a través de distintas jornadas artísticas y culturales es poderle empezar a dar vida al parque, a la cancha deportiva, que si está en mal uso, pues es soldar la barrera del poste, ¿no? Hay arcos que, por ejemplo, teníamos en madera, entonces la misma comunidad, a través de esas jornadas culturales y artísticas, pues se suma también a volver a tejer su arco, su cancha, a pintar los muros, a pintar las gradas, como a volverle a dar vida a eso. Sobre el año 2004, recreamos una intención de montar la red de grupos de música de la zona alta de la localidad. Eso nos permitió, por ejemplo, traer músicos expertos a fortalecer la dinámica cultural que se estaba dando a través de la música y fortalecer el espacio de creación musical como un espacio que también le permitiera a los jóvenes explorar la experiencia de poder transformar realidades a través de la música. Nunca hemos creído que las artes estén fuera de la política y que estén fuera de las transformaciones sociales. Finalmente, cuando uno mira las grandes obras o los grandes artistas, pues se va a dar cuenta que lo que están narrando no es otra cosa que la historia del mundo. ¿Sí? Cuando uno ve el Guernica, cuando uno ve a Van Gogh, cuando uno ve al mismo Guayasamín que estoy presentando aquí en la entrada, pues ahí hay unas narrativas que desde la Corporación Cultural Atuey nos ha interesado explorar, indagar, investigar y que hoy pues hemos logrado robustecer, pero también porque lo hemos hecho con otros y con otras. Aquí yo quiero hacer una mención muy bella a Ana, quien me antecede o me antecedió, porque con ella nos conocimos hace casi 11 años, lo que ella lleva aquí más o menos,
por ahí, y con ellos en esta misma vía de resignificar la vida y de resignificar el territorio, escogimos este lugar que es, este muro que ven ahí es la parte trasera de la iglesia del barrio, de la capilla, y este potrero que se ve acá, pues digamos que era la ruta por donde muchas personas llegan a sus casas. Lo que hicimos fue juntarnos con Arquitectura Expandida, que estaba en cabeza de Ana, de Harold, de Felipe, de Marina, ¿m? Y luego de varios tinticos y de varias charlas y demás, logramos identificar ese espacio como un espacio común, no solo, digamos, para la gente de nuestra comunidad, pero también para las organizaciones que teníamos canelazos o actividades, pero que en las noches estaban siendo aparentemente un foco de inseguridad, ¿sí? Y digo aparentemente porque, digamos, casi siempre o hoy desde Atuey lo que decimos es que los focos de inseguridad a veces demuestran una apariencia en tanto a el mito de la estigmatización se ha logrado apoderar de esos espacios físicos que sin duda alguna han sufrido hechos dolorosos o victimizantes, pero que no dejan de ser un espacio físico de un territorio que tiene nombre, que tiene personas, que lo habitan, que lo quieren, que tienen afectos por él, entre otras. Entonces, junto a Arquitectura Expandida y Atuey emprendimos una campaña que se llama El Dorado es aquí, El Dorado se mueve, y allí logramos juntar varias experiencias. Yo voy a hablar del trabajo colaborativo y del trabajo en suma, porque aquí se juntaron colectivos audiovisuales, se juntaron colectivos que hacían screen y serigrafía, el que pinta murales, y nosotros desde Atuey realmente lo que hicimos fue como juntar tintos de los vecinos, el cafecito, porque es un lugar donde hace mucho frío, para poder transformar este lugar junto a Arquitectura Expandida. Es significativo mostrar esto como una evidencia de la importancia del trabajo colectivo. ¿Mm? Por eso lo traigo a colación. Al final, este fue el escenario, el Teatro de los Vientos, que junto a Arquitectura Expandida logramos como darle, ¿no? Con unas gradas, con un techo lumínico, con un espacio blanco para las proyecciones de películas, un mural. Esto nos trajo una, oportunamente nos trajo una posibilidad de volvernos a pensar cómo hacemos las cosas. A eso se le llaman aprendizajes. Y esos aprendizajes tienen que ver con que, por ejemplo, en ese momento no pensábamos nosotros desde Atuey, por ejemplo, en firmar convenios, en firmar acuerdos con terceros. Y con esta experiencia que tuvimos con Arquitectura Expandida, lo empezamos a entender, porque si ustedes fueran hoy al barrio El Dorado, el barrio El Dorado queda ubicado en la zona alta de la localidad de Santa Fe. Para quienes no conocen, pues queda sobre la falda de la montaña, arriba de la Plaza de Bolívar. Y para quienes conocen, pues estamos a escasos 10 minutos del centro de Bogotá. Eh, y eso, digamos, yo lo nombro porque ahorita se hablaba también del uso del suelo. Fíjense que acá estoy mostrando yo un teatro al aire libre porque nuestro territorio, bueno, ahora sobre el barrio Lourdes existe la experiencia también del tercer acto y la Casa Leonardo Gómez, para que este país no pierda la memoria, pero que, digamos, el uso del suelo también y por esas lógicas de la privatización y la comercialización de, el arte y la cultura y todo el recurso simbólico y cultural que tiene nuestro territorio se ha venido concentrando, digamos, en las dinámicas del cine y como que toda esa oferta cultural se encuentra en el centro de la ciudad. Vuelvo yo al ejemplo de la hegemonía, ¿no? Como centro
como centro único de poder y no como un espacio abierto donde la periferia también va a poder encontrar lugares comunes para poder tener espacios creativos, recreativos, deportivos, entre otros. Eh, Quiero decirlo porque hoy este teatro al aire ya no existe y creo que es un gran aprendizaje que nos deja esto porque la parroquia, la iglesia del barrio decidió encerrarlo, privatizarlo y todo esto, digamos, se cayó, quedó, pues ya no existe nada de esto y sí nos deja una enseñanza de aprender a firmar acuerdos, ¿sí? No es no creer en la palabra, yo estoy convencido que hay que creer en la palabra, pero también eso nos enseñó a crecer en la sintonía de poder afianzar. Ana decía ahorita algo muy importante y es que estos contextos casi siempre ponen a las organizaciones culturales, a las asociaciones, a rasguñar eh, recursos de distintos lados y más bien poca potencialidad política y económica se ve en este tipo de acciones que lo que están haciendo es abrir una ventana para la reconciliación, para tener puntos de encuentro donde la gente a través del teatro, de las danzas, del espectáculo, si se quiere, pues puede encontrar un lugar allí de soñar o de disoñar, de volver a soñar y de volver a mencionar lugares comunes en sus barrios. Estos son dos premios que nos hemos ganado en el año 2018 con Memorias de Barrio, que es una experiencia que también desde la articulación, yo quiero hacer énfasis en que nosotros en Atuey no trabajamos solos. Atuey, pues digamos que ha venido teniendo unos reconocimientos, pero nosotros trabajamos de la mano del colectivo teatral Luz de Luna, de la mano del Tercer Acto, de la mano de otras tantas iniciativas, la Corporación Juvenil Salef, donde con ellos y con ellas hemos podido aprender también a hacer esto de la investigación. Sexto sentido, el sentido ciudadano, es un premio que nos otorga la Secretaría de Cultura en el 2018, donde logramos unificar toda una estructura de pensar hacer las memorias del barrio, indagando sobre cuál es la historia de vida de las organizaciones que se han peleado la pavimentación de las carreteras, traer el acueducto, poder montar su parroquia, poder hacer las primeras escuelas. Entonces allí hemos armado un centro documental que empieza a guardar, a resguardar esa memoria viva de haciendo transfer de VHS a digital, de audios de cassette a digital, etcétera, etcétera, y venimos haciendo ese trabajo, pero también de acompañamiento psicosocial a distintas familias que han perdido a sus seres queridos en hechos de violencia. Yo quiero resaltar que también un poco, y en la lógica de Memorias de Barrio tiene un componente que es de creación artística y recoge esa experiencia de resignificar la vida y el territorio. Y desde allí, por ejemplo, se plantea que muchas de las experiencias artísticas que están en el festival o que sean propios del territorio, de la ciudad, o si son invitados, que digamos traigan unas apuestas en esa dimensión de poder hacer aportes en la transformación cultural que nuestro territorio necesita. Yo quiero hacer énfasis en eso porque ahorita hablábamos, por ejemplo, de toda esta movida de los murales, por ejemplo, en la Comuna 13 de Medellín, por poner un nombre, hay que mencionar que la Comuna 13 hoy no es bonita. La Comuna 13 sigue teniendo unos problemas, por ejemplo, de microtráfico, de paramilitarismo, ¿sí?
Y la Comuna 13, digamos, ha venido explorando una serie de espacios de oferta cultural y artística, pero que de ninguna manera están tocando una realidad y es las víctimas de la masacre que hubo a través de la Operación Orión, que este año se cumplieron 18 años, el pasado viernes, pero además, como toda esa oferta cultural, digamos también turística, que se está vendiendo, vuelve a poner en el centro eh, un diálogo necesario que hay que dar, un debate, y es cómo la oferta cultural, por ejemplo, en nuestro caso, en la barriada del Centro Oriente, en el Centro Oriente bogotano, hemos logrado identificar que esa oferta cultural y ese patrimonio artístico y cultural lo tiene la gente en los álbumes fotográficos, en sus relatos, en las historias que cuenta el vecino, que cuenta el señor de la tienda, ¿m? De cómo fue la masacre que hace 30 años, cuando yo tendría escasos 6 años más o menos, fueron asesinadas 4 personas, ¿sí? En una tienda. Y eso hoy desde Memorias de Barrio, pues hoy hacemos ejercicios para resignificar eso, donde junto con la comunidad podemos reconocer esos procesos eh, de dolo, que han dolido y que no hemos podido superar. Y hasta que no superemos esa serie de traumas que han dejado las guerras impuestas también, pues no vamos a poder desarrollar realmente ejercicios de transformación cultural, porque sencillamente los sacerdotes que están hoy en la parroquia no lograron entender que el teatro de los vientos que habíamos hecho con tanto esfuerzo y con tanto amor, pues hoy podrían estar supliendo una lógica de demanda de consumo de sustancias psicoactivas, de consumo y abuso, para muchos jóvenes que se la pasan en esa esquina parchando hoy, como decimos coloquialmente, eh, y que al contrario, allí en ese teatro podríamos hoy tener todo un espacio de encuentro lúdico, atractivo y artístico para nuestra comunidad y en especial para niños, niñas y jóvenes. Este proceso Sociales para la Transformación Cultural es otro premio que me gano yo como investigador ante la Secretaría de Cultura, y es una investigación, este imagen que ven ahí de Memorias de Barrio, Violencias y Luchas Barriales en Resistencia, es un resumen de esa investigación que se realizó básicamente entre el 2015 y el 2019, donde hemos recogido un poco, puesto a dialogar esas categorías de violencia social, de derechos humanos, de violación de derechos humanos, y recoge un poco las experiencias de cómo es que se está haciendo hoy esta experiencia de Memorias de Barrio. Bueno, vale también resaltar que eh, participar o hablar del trabajo en red, yo creo que también pasa por participar de las convocatorias que sacan las distintas entidades. Aquí tenemos algunas en las que hemos participado y hemos sido acreedores también, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Interior, porque yo creo que en esos ejercicios de participación, desde presentar la iniciativa y concursar, aunque a mí ese término no me gusta, pero pues la realidad es esa, pues digamos que han hecho que, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de Cultura y en el Ministerio de Cultura hubiésemos ganado entre 2018 y 2019 distintas becas y distintos premios y reconocimientos también. Que para la Corporación Cultural Atuey en estos 20 años, por hablar del año pasado, pues digamos ha sido una situación bien importante y bien interesante, sobre todo porque no le representa solo a la organización, sino a nuestra comunidad, a nuestras comunidades le representa crecimiento. Yo aquí con esta última palabra de crecer quisiera presentar también a ustedes que hay una necesidad entonces de hablar de la capacidad social en suma de la capacidad institucional. Entiéndase la capacidad social
como la posibilidad del trabajo en red, que no es solamente articulado o a partir de sueños individuales de las organizaciones, sino que la capacidad social lo que empieza a demostrar es la capacidad organizativa de una comunidad que tiene capacidad de resolver sus problemas, de abrir diálogos entre vecinos, de construir una carretera, de ponerle un acueducto al barrio La Selva, así sea a través de mangueras, porque el acueducto no ha llegado, ¿m? Pero que, digamos, pone una contraparte que indaga sobre cuál es la capacidad del Estado, de las instituciones, ¿m? Y cuál es esa responsabilidad. Yo quiero llamar la atención sobre eso porque yo siento que la capacidad social en cabeza de las organizaciones sociales, comunitarias, líderes, lideresas, jóvenes, tienen respuesta inmediata siempre a los problemas de la comunidad, a los problemas de la vereda. Siempre una persona que tenga liderazgo va a saber cómo poder resolver cierta situación. A veces abruptamente llega el Estado, casi siempre con policía y demás, a solucionar un tema que entre vecinos se hubiese podido. Yo creo que hay que creer y crear más capacidad social. Eso tiene que ver con decisiones políticas y económicas de inversión, ¿m? En términos de políticas públicas también, de invertir en las comunidades, pero invertir en las comunidades no solamente hacer infraestructura, es apoyar y apalancar todas estas movidas alternativas, inclusive, ¿no? Y organizativas, comunidades en, en el territorio donde viva cada quien. Y empezar a abrir diálogos. Yo creo que hay una necesidad inmensa hoy de empezar a construir agendas comunes entre instituciones privadas, públicas, ¿no? Donde allí es donde está la sociedad civil, pero en contexto, situado, situado, como decía ahorita Víctor, eh, pues si eso no está situado, pues no va a tener ningún sentido. Y entonces hablar de un contexto situado es hablar de la necesidad de reconocer qué está pasando en el territorio y quiénes están trabajando en el territorio. Muchas veces llegan instituciones, que además es su deber, pero llegan a poner materas donde no hay necesidad de poner materas, sino de hacer una campaña frente al tema de la recolección de basuras, por ejemplo. ¿Mm? Que si eso se le hubiese preguntado a las organizaciones, que si eso se hubiera trabajado, pues seguramente le decimos, no, no, no se necesitan materas, sino se necesita otro tipo de acciones. Hoy, a partir del aprendizaje del pasado, de firmar convenios y firmar acuerdos, venimos desarrollando este proyecto que se llama Barrios Tejidos con Dignidad. El proyecto se llama Entre Barrios, que lo hacemos con la Circarpa Teatro Social Clown, que es una organización de payasas en la ciudad, en Extremadura, que es una región al sur de España, y con Ayujara, que es una organización de derechos humanos que existe allá, la mayoría son colombianos y colombianas, y quienes hoy nos echan una mano para que podamos desarrollar intercambio de metodologías con la Sincarpa y con Ayujara, porque ellos vienen haciendo todo un trabajo barrial también en el primer mundo, ¿no? Y en un primer mundo que también segrega, que también excluye, que también tiene problemas de basura, que también deja elefantes blancos tirados, aun cuando las comunidades tengan la necesidad de usar o salones o de tener acceso a distintos espacios. Entonces con ellos y con ella nos hemos juntado para sacar Tejiendo entre Barrios, que es una experiencia bien bonita y bien importante porque sí que nos ha enseñado a trabajar
en comunidad y en articulación con otros. Y con instituciones privadas, hoy tenemos 3 convenios firmados con el CINEP Programa por la Paz, con quienes hacemos todo un trabajo de aprendizaje frente a la resignificación de la vida a través de el reconocimiento y la construcción de bases de datos de personas que han sido asesinadas por temas de violencia. Con la Universidad Gabriela y la Universidad Minuto de Dios tenemos hoy unos acuerdos firmados para la realización de prácticas estudiantiles en el trabajo que hacemos. Yo quisiera ir cerrando por ahí y quisiera, digamos, dejar para preguntas, mejor dicho, pero quisiera dejar 4 elementos muy importantes de lo que he dicho hasta el momento. El primero es recalcar que hay una necesidad de no hacer o no implementar proyectos porque hay que gastarse un recurso o un dinero, sino porque el contexto está solicitando que hay una situación en curso a la cual hay que darle trámite. El contexto entonces va a ser muy, muy importante, ¿sí? Eh, si lo que decía la película de la vendedora de rosas, ¿para qué zapatos si no hay casa? Y quiero traer esa metáfora porque muchas veces fuera de contexto pues llegan como muchos proyectos de intervención a lugares donde no se necesitan zapatos sino casa. Ampliar capacidad social en suma con capacidad institucional. Yo creo que las instituciones, en particular públicas, están en deuda con la humanidad, con el grosor de la población, ¿sí? Porque no se ha escuchado a la población y no se ha escuchado cuáles son esas necesidades que tienen las comunidades para invertir recursos económicos, para saber qué quiere una comunidad sobre el uso del suelo, si quiere que haya bares, si quiere que haya teatros, si quiere que haya centros deportivos, qué quieren las comunidades. Creo que es importante hablar de capacidad social y capacidad institucional. La firma de convenios. Hoy me decían que nos están también escuchando el día de hoy personas que trabajan con los gobiernos, que toman decisiones. Yo quiero hacer un llamado para que crean en las comunidades, crean en las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, comunitarias, artísticas, políticas de jóvenes, tenemos mucho que aportar en la construcción de una mejor sociedad, de un buen vivir, como lo decía ahora Camilo. Salir de la marginalidad, de las pandillas, de todos esos problemas, no es otra cosa que afianzar los procesos culturales, los procesos artísticos y los procesos organizativos de las comunidades. Y hay figuras, hay convenios, hay contratos directos, indirectos. Hay que hacer una apuesta porque esos recursos lleguen a esas organizaciones y a esas comunidades y tomar decisiones políticas desde ahí. A mí me parece que tanto desde las organizaciones como desde las instituciones públicas, privadas, hay que tomar decisiones políticas desde ahí y hay que avanzar hacia la construcción común de agendas públicas que nos permitan tener un mejor desarrollo eh, en sociedad. Y muchísimas gracias por este tiempito. Espero no haberme excedido.